Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Esto es Tiempo Adición, el podcast del deporte mundial, episodio 210. Eh, Esta vez a- aceptamos todos los comentarios y siempre los que son técnicos, también comentarios técnicos, los apreciamos mucho más también, porque nosotros no es que grabemos un episodio, dos episodios, tres episodios y a ver cómo salen. Nosotros grabamos y el episodio va como va. Y nos comentaron que el audio de Pipe estaba bueno. Creo que para este va a estar 100%. O sea que cualquier comentario que tengan, bueno, malo, técnico, cualquiera, siempre es bien recibido. Pipe, ¿cómo vas? Hola Juanpa, ¿cómo vas? Ahí sí se te escucha bien. Perfecto. Me alegra mucho y agradecemos esos comentarios, la retroalimentación nos sirve mucho. Juanpa, llevamos 20 este año. Arrancamos con el 191 del 2025, completamos el episodio 20 del 2025. Estamos a 30 días exactos para que arranque la NFL. Parece mentira que en febrero habíamos visto cómo los Eagles vencían a los Kansas City Chiefs en el Super Bowl 59 en New Orleans. Y bueno, ya estamos prontos a arrancar el camino hacia Levi Stadium en el 2026 para el Super Bowl 60 en Santa Clara, en, en California. Entonces, mucho tema también, Juanpa, por hablar. Mm, Y la verdad, muy agradecido con todos por, por el apoyo, por siempre acompañarnos. Gracias, gracias de verdad. eh, bueno, Pipe, a ver, ya que tocaste el tema y me agarraste aquí, ¿a qué Hay más? varias noticias de último momento, Juanpa. Favorites to win Super Bowl. Vamos a buscar, pues, porque Juanpa, en Las Vegas en este momento hay dos líderes, o dos favoritos más bien. Sorpresivamente ninguno de los dos equipos, o los dos favoritos, ninguno de los dos llegó al Super Bowl. Ninguno de los dos que jugaron en New Orleans en febrero están como los grandes favoritos según Las Vegas, pero tampoco es que estén lejos, ¿no? Están ahí en la conversación. Pero curiosamente los oh, Bills y los Pipe, Ravens eso te iba a lideran decir. la expectativa de lo que es la especulación en las apuestas, en el favoritismo en Las Vegas. Y eso pues obviamente dicta una tendencia a cómo, claro, sí, eh, cuando uno observa que el Super Bowl 57 y el 59 se jugó entre los dos mismos equipos, y cuando hay uno que por la AFC también llegó a tres seguidos, solo una vez en la historia, Juanpa, y son los Bills desde el Super Bowl 25 al Super Bowl 28, fueron los que disputaron cuatro veces seguidas un Super Bowl, increíblemente perdiéndolos todos. Entonces es raro que un equipo juegue dos veces seguidas, es raro que un equipo juegue tres veces seguidas y ni qué decir que solamente se ha dado una vez que ha jugado cuatro. Me encanta Entonces, es que en la NFL, un equipo como, esto no es reciente, a ver, recién los Detroit Lions son un buen equipo, sí, reciente, o sea, sí, sí, hace correcto. un par de años, ¿no? Unos años, no, pares, pero hasta hace también un tiempo no muy lejano, eran el peor equipo de la NFL, no ganaban un partido, pasaban temporadas sin ganar un partido. Juanpa, Y va hoy y en día viene, lo ves va y viene. y los Lions son cinco, o sea, son el quinto equipo, el quinto favorito. Por eso, Juanpa, ni siquiera el poder, ni siquiera incluso en el deporte mundial, la franquicia más valiosa de todas, que podría decirse que son los Dallas Cowboys, pueden garantizarse el éxito sabiendo que tienen una base de aficionados fuerte, que tienen el poder económico, pero llevan 30 años sin ni siquiera Juanpa jugar una final de conferencia. Entonces, cuando uno observa eso, cuando uno observa que hace, ¿cuánto, Juanpa? En el 2021, hace 4 años, los Tennessee Titans eran el primer sembrado en la NFL
Sí, sí, sí. En la AFC, perdón. Los primeros sembrados de la conferencia. Y cuando uno observa que ahora vienen de ser los últimos y que eligieron a Cam Ward con el pick número 1 en el draft este año en Green Bay, es cuando uno ve, bueno, estos equipos van, estos equipos vienen. Por eso también es increíble ver cuando uno observa que los Saints han ido a Super Bowls y los han ganado. Bueno, cuando los mismos Lions han estado ahí, cuando franquicias de pronto como Jacksonville ha llegado desde su existencia a un par de finales de conferencia. Entonces cuando uno observa también equipos Hace que... 10 años, los Panthers Los en el Panthers, Super Bowl Juanpa. 50, Correcto. en En el el mismo estadio que se jugarán, el 50 y el 60 fueron, se jugaron en el mismo, o se y jugarán en hoy el en mismo. día los Panthers son, si no pegan el palo, el peor equipo de la NFL. Correcto, terminaron bien, Juanpa. Yo podría decir que los Panthers son un equipo extraño porque eran un desastre al principio con Bryce Young, que fue el primer seleccionado en el draft hace un par de años. Y en su segunda temporada, se vio, incluso en la temporada de novato de él, se vio opacado porque el segundo en la selección general fue CJ Stroud y a él con los Texans les fue muy bien. Le fue muy bien. Entonces se vio ese contraste, Juanpa. Juanpa, hemos visto y lo hemos analizado. En los últimos 2 años hemos visto que han sido seleccionados en la primera y en la segunda ubicación, dos quarterbacks, y al uno le va muy mal y al dos le va muy bien. Hablo de Jaden Daniels el año pasado, hace 2 años a CJ Stroud, y sus equipos han jugado de manera extraordinaria y los primeros seleccionados no han dado o no han estado a la altura de lo que representa ser un primer seleccionado. Bryce Young pudo haber terminado bien, mejoró, porque aprovechó también ese momento donde ya el coach de los Panthers lo banquea, llega Andy Dalton, se lesiona, inevitablemente tiene que volver Bryce Young a jugar y mejora. Y bueno, ni qué decir de Caleb Williams, que tiene ahora en Ben Johnson como entrenador en jefe a una mente ofensiva brillante, pero se han dicho cosas, ¿no? Un muchacho con tanto talento, pero Juanpa, se ha vuelto viral hace unos días un video en el training camp del equipo de los Bears, donde, Juanpa, tú sabes que hay unos drills en NFL o para los mariscales de campo donde hay unas mallas que tienen 3 huecos, Sí, ¿sí? sí, sí, que la Juanpa, tiene que... Juanpa falló tan mal que ni siquiera le pegó a la malla. Al cuadro de la malla grande. Es decir, y no estaba... Y no es de esos donde Aaron Rodgers, por ejemplo, tenía la malla a 60 yardas y la pone y la Sí, emboca sí. perfecta. No, no, no. Juanpa estaba a 10 yardas y ni siquiera puede tocar la malla. Es preocupante lo de Chicago. Y bueno, yo como hincha de los Packers tampoco es que esté haciendo mucha fuerza para que a Caleb Williams le vaya bien. No me cae mal el muchacho, pero la verdad es que los Bears siempre serán una franquicia del montón. Lo siento, pero nunca se van a poder comparar con los Packers. Entonces, Juanpa, y la única esperanza que debe tener esta franquicia, la verdad, ni siquiera es con el mariscal de campo, es con el coach. Que Ben Johnson es conocido, Juanpa, porque tú lo mencionabas, fue la mente grandiosa que gestionó esa buena ofensiva de los últimos 2 años de los Lions, que bueno, que les permitió ser el primer sembrado de la NFC el año pasado. No les fue bien del todo en el juego divisional, perdieron contra Washington. Hace 2 años sí llegaron a la final, Juanpa, que perdieron en Santa Clara ante los 49ers en un partido muy reñido y donde tenían pues obviamente la clasificación y donde ahí el equipo de San Francisco regresaba. Pero bueno, Juanpa, hablando un poco de NFL, sí, ya estamos en la antesala y a partir a partir del jueves ya tendremos NFL, así sea de pretemporada, por lo menos hasta febrero cada semana. Entonces, eso es una buena noticia al menos. Caden Williams y Jaden Daniels, número uno Nada y que ver número el uno dos. con el otro, ¿no? Jaden Daniels tuvo una de las mejores temporadas de novato de la historia con el equipo de Washington, porque ni siquiera puedo nombrar su apodo como es, porque no me nace, la verdad, Juanpa, lo siento. Sí, yo los conozco como los Redskins, lo siento, pero Commanders Sí, sí, sí. no es algo que Total, me llene total. a mí decirlo. Entonces,
De Commanders, si le tenían que, yo hubiera preferido que lo dejaran Washington Football Team. Sí, la verdad, de Pues, ponerle Washington Commanders a como tenían Washington Football Team, la verdad, déjenle Washington Football Team. Pero Juanpa, sí, Redskins siempre. tienen una novela, ya le iba a decir los Redskins, tienen una novela Washington y ese Terry McLaurin, que es uno de los mejores receptores de toda la NFL y la verdad fue parte del buen éxito que tuvo Jaden Daniels como novato y está pidiendo su contrato de manera muy merecida, si me lo preguntas. Tendrá que resolver Washington eso muy pronto. Sin embargo, pues bueno, hay novelas en todos lados. Estamos en la época, pues obviamente, donde hay unos que sostienen y que hacen unas mini huelgas para forzar a los equipos a firmar contratos. Está el tema de Micah Parsons en Dallas. Bueno, en fin. Hendrickson en Cincinnati. Y la verdad, pues bueno, Juanpa, ya tendremos la oportunidad de hacer nuestros pronósticos para lo que será febrero en Santa Clara para el Super Bowl 60. Pero realmente pinta mucho para que se dé un escenario muy similar al del año pasado, donde vamos a ver, pues obviamente por la AFC, a Kansas City sigue siendo un equipo dominante, un equipo pues con estrellas, y siempre y cuando tengas bajo centro a Patrick Mahomes, pues te auguras un buen futuro. Están los Bills, Josh Allen, MVP, sin duda que será también uno de los grandes favoritos, Lamar Jackson y Joe Burrow con Cincinnati. Veremos a ver qué pasa. Ahí están los equipos. Y Eagles, que no, que son Claro, los que defienden el título. claro. Ya iba a ir a la NFC, Juanpa, donde los campeones, pues obviamente ni qué decir que los Eagles son los grandes favoritos para representar nuevamente a la conferencia en el Super Bowl. Mejor dicho, los mismos del año pasado. Sí, Son yo sí los lo que... veo muy similar, Juanpa. Yo sí lo veo muy similar. Habrá que ver de pronto. Eso, habrá que ver. Por ejemplo, por la AFC, me costaría pensar que Cincinnati se quede 2 años teniendo un nivel, teniendo a un Joe Burrow. Me cuesta pensar que se queden fuera de la postemporada 2 años seguidos. Puede que Cincinnati entre, pero habrá que ver qué pasa con los Steelers de Aaron Rodgers ahí, a ver qué pasa. Habrá que ver de pronto. Hay varios en la mezcla ahí, pero bueno. San Diego. Los Ángeles Chargers pintan muy bien. Es decir, hay varios equipos que pues pueden buscar la Sí, sí. consolidación y estar también en la pelea. De hecho, Hay... según FanDuel, los dos equipos de Los Ángeles pintan para tener una temporada decente. Correcto. Y porque, es decir, Juanpa, todo va a depender, sin lugar a dudas, Juanpa, de lo que pueda pasar, sobre todo en el lado de los Rams con Matthew Stafford. Ha tenido problemas en la espalda, no ha podido estar en el training camp, en el training camp del equipo de los Rams. Obviamente, bueno, no me parecería tan grave. ¿Sabes por qué? Porque Sean McVay corre una buena ofensiva y mal que bien, ahí está, si no estoy mal, el suplente es Jimmy Garoppolo. Que bueno, alguna experiencia tiene, por lo menos dentro de la categoría de suplentes está bien, está bien. Sí. Es un quarterback decente que te puede llevar a victorias y que pues claramente pues, puede responder, ¿no? No estamos hablando del nivel de talento de Josh Allen o de Patrick Mahomes o de Lamar Jackson, pero yo creo que sí es un muy buen backup quarterback. es un quarterback suplente decente que te puede por lo menos responder y apoyar mientras que Stafford va recuperándose de lo que es su problema con la espalda. Bien, los dos equipos de Los Ángeles. Habrá que ver de pronto, alguna vez de pronto, Juanpa, estábamos bromeando con los equipos de Nueva York cuando hablamos de MetLife Stadium. Pipe, te digo que son, o sea, el último equipo, el peor equipo según FanDuel, New Orleans Saints. Ahí Luego está. los Browns y después están New York Giants y New York Jets. Sí, O sea, sobre todo, Juanpa, las porque la entradas expectativa... para ver a los Giants y a los Jets van a estar a $20, fácil. Yo creo. Ahora, todo va a depender, Juanpa, yo no veo... Yo creo que los Giants no serán un completo desastre. Tampoco pienso que van a pelear con los Eagles. Pero hay que ver si de pronto en esta nueva ofensiva de Brian Daboll, de pronto Russell Wilson de pronto puede hacer algo. No es que le tenga mucha fe, pero capaz si me equivoco porque es un quarterback de una experiencia tremenda, pues ni qué decir, pues es un buen mariscal de campo. No está en el top, pero
experiencia tiene y nivel tiene, pues. Y en definitiva, ahí me reservo de pronto, sí. Lo que pasa es que están en una división con Eagles, con Commanders, con Dallas, que también, pues, no sé, Dallas siempre es como una moneda al aire. No sabes qué pueda pasar con Dallas. Entonces es una división muy, muy, muy compleja. Los dos equipos que llegaron a la final de conferencia el año pasado por la NFC son de la conferencia este de la Nacional. Entonces, Juanpa, claramente veo a los Giants de últimos, pero puede que se den sorpresas y si no logran en los Cowboys resolver la situación de Micah Parsons, ¿por qué no? Hasta de pronto los Giants pueden terminar terceros en la división. Eh, hay, hay que ver, pero sin duda que es un tema. Los equipos de Nueva York, a diferencia de los equipos de Los Ángeles, los de Nueva York, sí, los Jets con Aaron Glenn, que es el otro coordinador, Juanpa, es que también Detroit no aprovechó la oportunidad donde tenían ya su mejor momento parecía ser el del año pasado, con Ben Johnson como coordinador ofensivo, Aaron Glenn como coordinador defensivo, equipo muy completo. Los dos coordinadores, pues claramente estaban muy cotizados para recibir empleos como entrenador en jefe en la NFL. Y uno se fue para los Jets, otro se fue para los Bears. Entonces, empezar casi que de cero. No de cero, pero sí empezar de pronto con ese desafío para Dan Campbell y los Lions. Entonces, pues bueno, habría que ver. Pero los Jets hicieron como un trueque ahí. Entonces, bueno, habrá que ver de Sí, pronto pero cómo. los quarterbacks de los Jets, digo los porque hay dos, pues que, pues que ninguno de los dos no se hace uno. Tyrod Taylor, un veterano que ha sido siempre backup quarterback en todos sus equipos, 36 años. Ahí no, pues o sea, si a los 36 años no te has podido, eh, no has podido ser el Titular es muy principal de difícil ya que ningún lo vayas a hacer, equipo, exacto. no va, pues ya qué esperanza le puede dar a un equipo. Y el otro es Adrián Martínez, un muchacho de descendencia hispana que dice que fue MVP del United Football League, o sea, una liga menor de fútbol americano acá en los Estados Unidos, o sea, 25 años, de nuevo, si a los 25 años ya no eres un fenómeno, ya no lo fuiste. Que, Entonces, es, que son ligas, Juanpa, que alternan mucho, que le dan al aficionado y de pronto en algunos mercados más intermedios, fútbol de primavera, es ajá, lo que de era la verano, pero XFL ya, en algún momento. Recuerda que también ese negocio ahí estuvo Dwayne Johnson, La Roca, involucrado, que también le cambiaron el nombre, era la XFL. A mí me parece bien porque pues, existen otras modalidades, es decir, el fútbol americano profesional ¿te no es únicamente acuerdas? basado en NFL. Oh, Dios, a ver, hubo uno que salió, Kurt Claro, Warner, Juanpa, Kurt Warner fue fue MVP, el tipo salió de la Arena Football League. exactamente. Y luego Él hizo, terminó ganando un Super Bowl con los San Luis, en aquel entonces San Luis Rams. claro, no, esa es la historia por excelencia de Sí, Cenicienta sí, en sí. toda la expresión. Pueden ver precisamente, y el nombre es clarísimo, Juanpa, recomendamos la película American Underdog, que es una película que muestra la vida de Kurt Warner y que es un tipo que trabajó, que pasó de estar trabajando en un supermercado a ser MVP de la NFL y ganador de un Super Bowl, el Super Bowl 34, que fue una historia, Juanpa, esa Increíble. historia, cómo se da la lesión de Trent Green en la pretemporada, que era el mariscal de campo, Dick Vermeil, casi llorando decía, porque el tipo se rompe, el tipo tiene una lesión, no me acuerdo si es de Aquiles o de ligamentos, pero una lesión que lo sacaba por el resto de la temporada. Y los Rams tenían mucha esperanza en Trent Green. Y cuando van observando y, bueno, nos toca con Kurt Warner, vamos a trabajar en torno a Kurt Warner. 13-3 la temporada, van al Super Bowl y lo ganan ante los Titans en el Georgia Dome de Atlanta. Recuerdo mucho ese Super Bowl, Juanpa, porque yo empecé a ver Super Bowls desde que, por ejemplo, el 30, el 31, el 32,
por eso también se pueden imaginar un poco por qué soy hincha de los Packers, ¿no? Porque por esa época, claro, Super Bowl 31, los Packers vencen a los Patriots. Entonces, por esa época, Juanpa, fue muy especial ver fútbol americano y, y es una historia espectacular. Es una historia espectacular. Probablemente el jugador no drafteado más importante en la historia de la NFL, Kurt Warner, sin duda que es algo muy especial. Y es un tipo que, y aparte todo lo que ha hecho, cómo a sus hijos, los que adoptó, los hijos que tenía antes su esposa, el tipo que es Kurt Warner, eh, créanme que es alguien que se merece todo lo bueno que le ha pasado. Aparte de, pues, que fue una vida bien Pipe, compleja y bien 7 particular. hijos, yo no sé si todos son de él, No, él tiene como tres si no estoy pero mal, ella se llama Brenda, sí, aquí estoy viendo, se llama, la bueno, ya se esposa, llama Brenda u- Warner. ella tenía dos hijos, ella es mayor que él incluso. Tuvo dos o tres hijos con un matrimonio previo y él de manera muy noble. Pipe, pero todos se colocaron el apellido Warner. Sí, claro, Juanpa. Imagínate. Wow. Y la verdad es una historia espectacular. Hace algunos años fue elegido al Salón de la Fama. Entonces, un tipo que fue 2 veces MVP de la NFL, fue a 3 Super Bowls, estuvo a nada también de ganar un Super Bowl con Arizona. Recuerda ese Super Bowl 43 que fue formidable. Entonces, son historias increíbles, Juanpa. Él va a los Giants, pierde el trabajo porque en esa época, después de los Rams, va a los Giants, se encuentra con un novato llamado Eli Manning. Claramente, pues, bueno, ya Kurt Warner tenía sus años, recibe ya parecía acabado completamente y va a Arizona y recibe una segunda oportunidad y con Ken Whisenhunt y con, bueno, Larry Fitzgerald arman ese equipazo y van a un Super Bowl también y están a nada. Si no es por San Antonio Holmes y esa recepción en la esquina que fue la mejor recepción o una de las mejores en la historia del Super Bowl, fue un partidazo. Estuvieron a nada también. Y bueno, él también hizo parte porque ese era en el Super Bowl 36, Juanpa, eran los recontra hiper mega favoritos, enfrentando a Bill Belichick, a un joven Tom Brady, inexpertos, y lograron. Hizo parte de esos equipos, ¿no? Entonces, Kurt Warner también tuvo una historia espectacular, Juanpa. Eh, Bueno, ahí les digo pues que ya que vamos a hablar de fútbol colombiano. Pipe mencionó American Underdog. No me gusta dejar las cosas así como para que busquen la película. Los que estén aquí en Estados Unidos con la suscripción de Hulu la pueden encontrar. Ahí les dejo el dato. creo Las que, otras creo que para Latinoamérica en plataformas HBO Max, creo. también hay otras plataformas que la tienen, Ujú. pero pues aquí solo me aparece Hulu. Sí, Independientemente, Juanpa, que no sepan o que no conozcan del fútbol americano, es una historia espectacular de tenacidad, de resiliencia, de salir adelante, de enfoque, de fuerza, de nobleza, de humildad. Y el mismo título lo dice, Juanpa. Cuando tú eres un underdog de ese estilo y cuando llegas y pasas de lo que fuiste, de ser el cuarto mariscal de campo en los Packers en algún momento, el mismo fue increíble cómo él después en la televisión se encuentra con Steve Mariucci, cómo bromean porque él, bueno, no fue tenido en cuenta, Juanpa. Estaban en los Packers, estaba Brett Favre, estaba Ty Detmer, estaba Mark Brunell y él era el cuarto mariscal de campo. No tenía muchas posibilidades de seguir en el equipo, ni siquiera como tercer mariscal. Entonces, pasar de ahí a ser un MVP de NFL 2 veces, tener los números que tuvo, es algo que es inexplicable, ¿no? Es algo espectacular. La historia de él es monumental. Véanla porque realmente le da a uno fuerzas y uno dice, en la vida uno no, todo lo que le pasa a uno, pues bueno, sí, sí, sí. te hace más fuerte. Las Y las, experiencias de la vida te y las hacen más fuerte. oportunidades no, a veces llegan, es tarde, o sea, Y tarde bueno, en ciertos sentidos, porque si podemos dar historias de vida, hay gente que insistió, y esto nos puede pasar a nosotros. Usted puede insistir, y tu momento de gloria, si así lo quieres ver, puede suceder cuando tengas 50, 60 años. Eso no, es, eso
Tal cual, lo dices tú, Juanpa. Juanpa, lo dices tú y te voy a poner dos casos ya para que pasemos al tema, porque es que, Juanpa, Si se no, conversa uno acá tan bueno que, Juanpa, primer caso, es que es ahí donde uno dice, bueno, pareciera que todo estuviera escrito ya por una intervención divina del cielo, pero Juanpa, es como por ejemplo, si no se lesiona Drew Bledsoe, no pasa. posiblemente no Hubiéramos- conoceríamos a un Tom Brady. Exacto. Si Trent Green no se hubiera lesionado, no hubiéramos conocido a Kurt Warner de esa manera. Sí, puede que haya sido a costa de pronto de la tristeza o de la desgracia de otros, pero también a los otros también, digamos, de una u otra manera han aceptado. Drew Bledsoe aceptó su destino y la forma de cómo, tampoco es que haya, Pipe, es decir, vamos ganó. a llevarlo al fútbol. Vamos a llevarlo al fútbol. Es que, por ejemplo, en En todo el sentido, Juanpa. me vino una historia, la del 90 de Goicochea. O sea, Goicochea era el tercer arquero de Argentina o el segundo. Claro, porque claro, si no Eh, estoy mal, era Pumpido el primero, era que él fue el Pumpido, arquero del 86, sí, Neri que Pumpido, y Neri, bueno, era el segundo, si no estoy mal. Neri Si no estoy Pumpido mal. se Ah, bueno, termina. y creo que Isla era el otro. Isla Exacto. era Pumpido, Isla y Goicochea en el 90. Y Ujú. termina siendo Goicochea por cosas que pasan. eh, Creo que ahí es donde Pumpido se le enreda el dedo en una malla de la portería, en una Sí, práctica, señor. termina amputándole el dedo, creo, si no estoy mal, termina amputándole, o sea, el anillo de su argolla de Casado se queda enredada. Bueno, luego Isla se lesiona, termina atajando Goicochea y Goicochea termina siendo el héroe de Argentina en el 90. Casi le ataja el penal a Andreas Bremen en la final, pero el tipo, y te estamos hablando de un arquero que en ese entonces era arquero de Millonarios, si no estoy mal. Y aparte, Juanpa, tú lo has dicho, sobre todo se recuerda a Goicochea por la semifinal ante Italia. Esa recordada final, semifinal ante Italia, ¿sí? Esa imagen, sobre todo en los himnos, Los cuando himnos. los italianos silban el himno argentino y la expresión de Maradona, lo que dice, esa imagen es icónica, ¿no? Ese partido complejo, difícil, se van a penales, clasifica la Argentina. Entonces, sí, Juanpa, tal cual. Es como, por ejemplo, el mismo mensaje, tú hablabas de los 50, un ejemplo cortico, Bryan Cranston, protagonista de Breaking Bad. Antes de esa serie, los que la han visto, dime tú, bueno, estoy casi seguro que en un alto porcentaje de todos han visto la serie. Él decía, antes de eso, bueno, estaba esperando mi oportunidad, esperé. No sabes cuándo te pueda llegar el papel que te cambia la vida. A él le llegó exactamente a los 50 años. Breaking Así Bad es. le cambió la vida. Es un tipo que se consagró y es un actor de un nivel ya monumental, ¿no? Entonces, es así, Juanpa. Es así, la vida te pone en los lugares, Dios y la vida te pone en los lugares En que el tú momento debes que estar, es. en Sí, el sí. momento que es y tú en las otras circunstancias debes aprender por qué estás viviendo Ya vamos. cierto Mire qué momento. bueno poder enlazar una cosa con la otra. Y no, esto no tiene un libreto. Esta semana, pasando No al teníamos fútbol pensado hablar media colombiano, hora de ni NFL, Juanpa. teníamos pensado y ni teníamos pensado enlazar un tema con el otro, pero qué bueno que lo mencionas de esa forma, porque el sábado pasado la selección Colombia femenina de mayores perdió la final de la Copa América contra Brasil, cosa que ya habíamos mencionado aquí la semana pasada sobre cómo llegaba Colombia a la final y que no era favorita. La favorita siempre, hasta el momento, en la historia del fútbol femenino suramericano, cualquier final en la que llegue cualquier equipo contra Brasil, el favorito va a ser Brasil. Eso, eso no cabe duda. Que se ha ido cerrando un poco más la brecha, eso también es cierto. Que estas muchachas colombianas, pese a, y por eso lo digo, pese a, soy muy claro en eso, pese a todo lo que les sucede fuera del fútbol, representan
dignamente y lo representan muy bien a Colombia. A mí me parece que se sale de contexto en este caso decir, y lo he escuchado en varios programas deportivos, que Colombia, que los colombianos tenemos ADN perdedor. Digo que en este caso se sale de contexto porque yo a estas muchachas no las puedo catalogar de perdedoras por el hecho de perder una final en penales. Y sí, me van a decir que, pero es que estaban a 2 o 3 minutos de ganarla. Pero no se pudo. O sea, al frente había otro equipo que también es muy bueno y para mí, para mi forma de ver el fútbol femenino en este caso, Brasil es superior a Colombia. Les pudo el momento, sí, les pudo el momento, pero eso no significa que el ADN, como muchos dicen, perdedor, vaya a seguirse arrastrando. Entonces ya nos vamos a dar, pues, como ya tenemos el ADN perdedor, entonces vamos a seguir perdiendo aquí en adelante. No, es que hasta hace unos años estas muchachas ni una liga digna tenían, la siguen sin tener. Yo no sé qué piensas, Pipe. Juanpa, es un tema que ha dado mucho de qué hablar porque indudablemente el golpe fue fuerte. Colombia Colombia ha perdido 4 finales de Copa América ante Brasil todas. Es decir, el escenario es muy difícil de digerir porque perder la final del 2010, la del 2014, la del 2022 y esta deja a Colombia, pues bueno, perdiendo inclusive todas ante Brasil. Todas ante Brasil. Mm, y la verdad que es difícil. A ver, tú mencionabas algo. Vamos a partir de lo que conversábamos hace una semana en el episodio 209. Y es que claramente Brasil era favorito. Pero cuando yo observo el partido y observo los trámites, vimos justamente resumida ahí la historia del fútbol colombiano en términos, digamos, completa y absolutamente claros, porque Colombia es un país que compite tanto en la rama masculina como en la femenina de muy buena forma. De hecho, incluso ante equipos importantes regularmente compite bien. Colombia jugaba mejor en el primer tiempo y antes que se acabara la primera. Entonces, es decir, vimos. Dilo. Y es que, claro, resume justamente. Dilo, porque ya lo Lo tienes ahí. futbolístico y el talento se junta con las fallas mentales, con las equivocaciones de enfoque, de jerarquía y de saber el momento. ¿Cuántas veces no hemos visto que Colombia, es decir, hemos visto siempre las situaciones en las que no podemos estar a la altura de las circunstancias? ¿Sí? Cuartos de final en una Copa del Mundo ante Brasil, hablo de la masculina hace ya 11 años, finales de Copa América hace un año, las 4 finales que ha perdido Colombia en lo femenino, las expulsiones cuando no deben ser, hablamos de las semifinales de semifinal de Copa América el año pasado ante Uruguay, de Daniel Muñoz, y se da lo uno. Incluso lo voy a llevar hasta el momento, sí, Camerún, octavos de final, Reneguita, sí, saliendo a jugar cuando no debería estar jugando. Es decir, Juanpa, cuando uno observa que ya hay una tendencia y que normalmente Colombia, es que Juanpa, no quiero decir que el partido, porque Colombia en el segundo tiempo estuvo encima siempre. Marca el 2-1, el 3-2. Sí, Colombia siempre estuvo al frente del compromiso. Y también en el tiempo extra logra, con ese soberbio golazo de tiro libre, Lacey Santos, también reponerse ante la desventaja. Pero te faltó un episodio inolvidable. Londrina en el 2000. No. Eso es Colombia. Juanpa, eso es Colombia. No podíamos perder
por más de 8 goles, perdimos 9-0. Había una diferencia de gol con Chile que estaba en el aeropuerto y Chile llega y es, de hecho, incluso en esas Olimpiadas de Sydney 2000, Chile es medalla de bronce, si no estoy mal. God. Lo más increíble de todo, Juanpa, es que pasan las generaciones y pasan las generaciones y pasan las generaciones y es lo mismo. Una cosa, no, es decir, no son, los dos aspectos no son, a ver, los dos aspectos no digamos que no son consecuencia uno del otro. ¿A qué me refiero? Bueno, o quiero explicarme bien. Colombia no se puede, es decir, prefiero estar aquí, prefiero vivir lo que se vivió el sábado a comparación de ver un equipo que no compite ni siquiera o que estamos hablando de que es claramente la segunda selección de Sudamérica. Sin Total, duda, sin total. duda. Lo han demostrado las 4 finales desde el 2010. Estamos hablando Es que yo de prefiero un jugar equipo que ha sido finales. 4 veces en ¿cuántas Copas América? En 10 Copas Américas ha sido 4 veces finalista. Finalista, sí, sí. Y Brasil ha ganado 9, 9-10. Argentina fue anfitriona en la Copa América del 2010 y la ganó. Y Argentina, sin ser, digamos, históricamente la gran cosa en el fútbol femenino, logró una Copa América. Es ahí donde ya también la diferencia. Juanpa, volvemos a lo que hablamos el año pasado, el episodio pasado, ¿no? De hecho, incluso, de hecho, es que vuelvo y repito la frase, ojo que es colombiano cuando llegan los jugadores colombianos a jugar a la Argentina. Ojo que es colombiano. Sí. Y muestran entonces también, Juanpa, y quiero ser muy claro también, tenemos que saber vivir los momentos. Yo no tengo nada en contra que las coreografías, el baile, la musiquita, que el reggaetón, que prenda la tele, que sepamos celebrar en el momento correcto. Basta ya, háganlo cuando sean campeones, Cuando se gane. cuando se gane. No hay nada, ya Colombia debe estar mentalizado en que incluso no puede conformarse con un segundo lugar. Basta ya de eso. La Copa del Mundo, Juanpa, es que uno observa las semifinales con el triunfo ante Uruguay el año pasado en la Copa América y la celebración uno dice, no era el momento, no era Y la tú lo dices instancia es porque, del campeonato en la cual había que celebrar. y Si es tú lo que dices teníamos es en la porque final ante estas los campeones del muchachas mundo. estaban por el mismo sendero, digamos. Las brasileras no estaban celebrando nada, sino hasta el momento que ganaron. Las colombianas ya venían celebrando desde antes de jugar la final. Y como si llegara a la final ya hubiese sido la meta, y no lo es. O sea, la meta tiene que ser ganar. El jugador colombiano tiene que aceptar también el contexto, tiene que aceptar la crítica, tiene que volverse fuerte ante esa situación. Aparte porque el camino no termina. Yo entiendo que existe la desazón, existe ahora que el formato cambia, Juanpa, porque la clasificación a la Copa del Mundo para Ahora, el yo sé. 2027, la cual se jugará en Brasil, tendrá un Sí, nuevo formato y es una especie de mini eliminatoria que le van a llamar Liga de Naciones, sí, ¿sí? sí. Donde Colombia pues obviamente jugará Es 8 la partidos favorita. y es la gran favorita, sobre todo porque Brasil ya está clasificada y ese todos contra todos se jugará entre 9 selecciones. Colombia no debe tener ningún tipo de problema para clasificar a la Copa del Mundo. Ojo que incluso son 2 cupos directos y 2 cupos para un repechaje internacional. Es decir, Juanpa, no me queda la menor duda que Colombia será la que clasifique primero o por muy mal que le vaya segunda en la Liga de Naciones que se jugará entre este año y el próximo para determinar quiénes serán las que participen en la Copa del Mundo del 2027 en Brasil. Está clarísimo
que Colombia debe ubicarse en clasificación directa. Si no, es un fracaso. Sí, sí, no, 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 eso no cabe duda. Pipe, yo a lo que yo voy con lo del ADN perdedor que yo no comparto a ver, Ah, no, yo tampoco, yo tampoco. hay cositas que, porque ADN perdedor sería que todos, o sea, absolutamente todos los colombianos en todas las ramas fuéramos, porque si estamos hablando del ADN, el colombiano es el ADN de todos. Entonces, que todos en todas ramas fuéramos unos segundones, fuéramos unos perdedores, y eso no es así. O sea, Sí, que no ganáramos medalla de oro en los Olímpicos, ni que Egan Bernal no ganara un Tour de Francia y un Giro, y Nairo no ganara una Vuelta a España y un Giro. No, no, no. y ni tuviéramos un campeón mundial de crono como Santiago Botero. O sea, O un campeón mundial de Moto 3 como David Alonso. Bueno, entonces, es simplemente, ya en lo que hablemos de fútbol, es simplemente cuadrar cositas, cambiar un poquito costumbres de mentalidad para poder dar ese siguiente paso que ya se ha dado. Es que nadie aprendió a correr sin antes caminar. Nosotros, sí, ya lo he dicho infinidad de veces, Colombia, la selección masculina, si contamos el número de mundiales que han habido versus el mundial, a mundiales que hemos ido, son mucho menos. O sea, Colombia no es una selección que haya sido constante en los mundiales. Entonces, hay que volverse primero constantes para luego pedir cuartos de final, semifinales, finales. Lo mismo en Copa América. Pues en Copa América todos van, pero hay que acostumbrarse a jugarlas. Para perder finales y para ganar finales hay que llegar a las finales. Entonces, lo importante es, bueno, se perdió la del año pasado contra Argentina. Qué bueno que en la próxima repitiéramos y la ganáramos. Pero, pero pues hay que acostumbrarse primero a llegar a las finales para luego ganarlas. Estas muchachas, pues por eso digo, yo, pese a lo que se les da en Colombia como sociedad al fútbol colombiano, ellas están haciendo su propio camino. Brasil, en la liga femenina, tiene hasta tercera división. En Colombia no se puede armar un torneo digno para ellas. Y sí, me van a decir, pero es que ya todas juegan en el extranjero. Sí, pero para todas ellas llegar a jugar, a la gran mayoría, jugar en el extranjero, tuvieron que picar mucha piedra en Colombia. seguro. Y el fútbol profesional de mujeres en Brasil nos lleva años, muchos años. Entonces, si el segundo puesto de una Copa América es motivo suficiente para que hayan periodistas malaleches de llamar ADN perdedor a estas muchachas, entonces me imagino que en sus vidas son unas lumbreras y se ganan todos los premios de periodismo del mundo, porque yo no entiendo. O sea, eso no me cabe en la cabeza. Quisiera pensar, Juanpa, que es un tema más relacionado Con con los la clics. frustración, porque ahora, en definitiva pasa algo, ¿no? Pasa algo porque también Colombia ¿hace cuánto? Hace 3 años, ¿no? Hace 2 años. ¿Cuándo fue el Mundial Femenino Sub-17? Y Donde fue Colombia finalista fue en hace la 2 India, si no estoy tres. mal, fue finalista ante España. Mm, es complejo, ¿no? Ahora, hay cosas positivas. Yo veo un equipo que compite, yo veo un equipo con recambio, yo veo un equipo con, eh, con avance, con progreso a nivel continental. Yo veo un equipo que fue más que Brasil, futbolísticamente hablando, me dirán que eso no sirve para nada. Al final no sirvió para nada, Hace sinceramente. 3 años fue el Mundial en la India. Ok. Entonces, que esa es una buena base para precisamente ir ya relevando algunas figuras que contaban con esta, o por lo menos que tenían esta oportunidad para ya cerrar un ciclo. No sé si les dé para dentro de 2 años llegar a una Copa del Mundo, pero hubo también cuestiones de
también hay cuestiones técnicas, hubo cambios que no sé. Es decir, Juanpa, sí se juntaron todas las cosas, ¿no? Se juntaron de que jugamos como siempre y perdemos y bueno, y Sí, perdemos de la misma manera que siempre en el último minuto y pasan los hombres y pasan las mujeres. Y y un recuerdo lo que pasó, penalti estúpido de una pena Llorelli. máxima tonta. Sí, sí. eh, em, de hecho, incluso, ¿no? A ver, tendría que revisar el reglamento, No, no, ya sé qué me vas a decir y pero no dio se penal, pero sanciona era una roja. agresión. Sí, claro, es No, que. no se sanciona porque no puede haber doble sanción. Ok, O sea, perfecto. si es Y era penal, lógico. se sancionó con el penal y se evita la tarjeta. Buen punto, Juanpa. Gracias por la aclaración. Y en definitiva, porque el error fue tan grave y Horrible. Colombia se repuso y yo pensé, yo de hecho incluso yo fui escéptico. Yo dije, el penal, antes que sacara el primer tiempo y, Y se nos vienen y encima. cuando venía la segunda parte del compromiso y bueno, y Colombia se va arriba. En dos ocasiones. Colombia tiene que aprender. Mira que también en las semifinales de Eurocopa le pasó a Italia también, en las mujeres. Es decir, también no es fácil cerrar los partidos y hay unas selecciones con un nivel de jerarquía por encima. Inglaterra tiene más jerarquía en la rama femenina con respecto a Que los Italia. hombres. No, Inglaterra femenina tiene más jerarquía que los hombres ingleses. Seguro, Ya, ya, seguro. ya son campeonas ya son campeonas europeas. Cuasi, a ver si los ingleses, los hombres son capaces de. Cada vez que están llegando a una final, empiezan, oh, it's coming home, it's coming home. Nada. Llevaron primero las mujeres una copa que los Ahora, jugaron la hombres. final hace 2 años contra la misma España y no se les dio, ¿no? Es que se repitió la final Ajá. del Mundial y claramente, pues bueno, tuvieron ese desquite, aunque ya sabíamos que sería un partido disputado. Entonces, Juanpa, hombre, yo sí creo que nosotros como... Lo que pasa es que el tema no viene en lo deportivo, Juanpa. El tema viene culturalmente. Te voy a decir Es una que algo que va más escuché. allá. Nosotros como sociedad colombiana somos muy folclóricos en algunas cosas, porque no es una cuestión, Juanpa, no es una cuestión no es una cuestión de lo que es propiamente, yo lo veo como un todo. Esos periodistas, es que lo que hemos venido diciendo, ¿no? Cómo se comporta el hincha en el estadio, cómo se comportan los jugadores, cómo se comporta la prensa, cómo se comporta la dirigencia en el fútbol colombiano, a nivel federación, de mayor, todo, los comportamientos de los dueños, eh, los escenarios. Nosotros somos un país muy folclórico, Juanpa. Nosotros somos un país que todo lo vemos con fiesta, todo lo vemos con recocha, todo lo vemos con bailecito y la cosa, y no sabemos medir los momentos. Y cuando todo es mamadera de gallo, cuando todo es, y cuando perdemos el enfoque. Y yo no sé por qué, porque muchas jugadoras están en Europa, muchos jugadores están precisamente en el viejo continente, hablo de los hombres, y allá no se comportan de esta manera. Sin embargo, es que llegan aquí y entonces volvemos a lo mismo. Creo que todos tenemos que poner de nuestra parte para mejorar el fútbol, porque el producto y Colombia como tal tiene tanto talento que incluso la falta de mentalidad la compensamos con talento y entramos como una especie de equilibrio, pero nosotros tenemos que ir más allá, tenemos que ir más allá, porque tenemos que unir el talento con la mentalidad ganadora y con la mentalidad seria. No es una cuestión, porque el accidente, porque Juanpa, son cuestiones de fútbol en el que, es decir, parece algo que uno ni siquiera pueda controlar, pero es saber crecer, es, cambiar la mentalidad, Sí, eso sí sí. es cierto, pero cambiar culturalmente también, formarse de mejor manera. Mm. Y yo creo que eso podría ayudar a que nosotros como sociedad mejoremos, porque es una cuestión de todos, la verdad. Sí, sí. El periodismo es lamentable en este país. Entonces hay muchas cosas y es precisamente por lo que tú dices, ¿no? Por lo Pipe, que
por lo que no sabemos analizar los momentos, no sabemos analizar, no tenemos el comentario correcto. Cuando uno observa que en canales internacionales se narran los partidos de los equipos colombianos de la manera como se hace, es preocupante. Estamos mal en todo sentido. Entonces tenemos mucho por mejorar. Pero mientras tanto me parece que por lo menos en cuanto a resultados podríamos estar peor y me pueden decir conformista, pero bueno, yo me quedo Yo, yo me quedo con lo bueno. total, Yo me quedo con lo yo- bueno y da mucha rabia, pero da mucha rabia porque sí hay que ganar algo ya pronto, hay que ganar algo, hay que ganar algo. Y la misión la tienen. Ahora tenemos que y yo formar lo mejor a los veo más técnicos. cercano. Hay un todo. Y yo lo veo más cercano cuando tú dices ganar algo pronto, yo lo veo más cercano por el lado de las elecciones. Eh, Y por las juveniles. Exacto. La sub-20 que va a jugar ahora en Chile, no sé si va a quedar campeona, pero se ve que es un equipo que se está armando bien. Estas mujeres, a mí Pero me es que, por parece que ejemplo, lo Juanpa, han hecho bien hay cosas que me preocupan de ese equipo y sobre todo, por ejemplo, comportamientos como Neisser Villarreal. Y cuando uno ve los comportamientos de ese muchacho, uno dice, si ven, desde jóvenes ya con sí, sí. mentalidades soberbias, poco humildes, y la verdad es que eso preocupa. A mí eso me preocupa mucho, porque uno pensaría, bueno, viene desde ese momento o por ese lado vendría en un alto porcentaje la posibilidad de que Colombia gane un título. Y bueno, campeonatos sudamericanos en categorías menores, Colombia ha sido 3 veces campeona sub-20 en mayores, no recuerdo en mujeres, pero, pero en la No, pero sub-17 es también que llegamos a una final y perdimos, a una es que semifinal, perdón. Neisser Villarreal, ay Dios mío, No, yo no, no de lo sé que si pasó eso a sea, principio de sí, año, sí, de lo que pero fue a principio de ahora, año a lo que es ahora, es muy triste, Juanpa, porque estos muchachos creen que ya... 15 eh, partidos, 0 goles. no, Juanpa, es que estos muchachos creen, a estos muchachos les falta humildad, les falta agachar la cabeza, aceptar una jalada de orejas. Yo Y creo es que va que a terminar siendo el delantero, no sé, me la juego, pero de pronto va a terminar siendo Emilio, el hijo de Aristi, sí, o... que de Bueno, hay pronto varios nombres puede importantes tener ahí. un poquito la cabeza más mejor puesta, porque ahí sí cuenta un poco también las palabras y la experiencia del papá. O sea, el papá se nota que está encima de él, que lo está llevando por el camino que es. Cosa que no pasa con todos, ¿no? Cosa que no, Cosa, exacto. cosa que no pasa con Eso es a lo que todos. me refiero con Neisser, pues, qué Sí, formación puede tener este muchacho. sí, y Juanpa, por eso te digo que aquí debe existir el componente donde el jugador se tiene que formar muy bien académicamente, donde también tiene que juntar la disciplina con el orden y con la mentalidad. Observa, es decir, por algo también los europeos obtienen lo que obtienen y en Sudamérica también nos ha faltado un poco en los últimos años, salvo la Argentina que recién acaba de ser campeona del mundo, pero sí se demoró mucho tiempo Sudamérica en lograr algo. Y cuando hablamos de Sudamérica, pues bueno, no son la verdad 3 países nomás que han sido campeones del mundo de mayores, entonces falta mucho, Juanpa, falta mucho y yo siempre lo he resaltado, es un todo y bueno, no vamos a corregir de entrada, pero sí, pero falta también liderazgo, es decir, de buena forma el técnico Marsilia le tiene que decir a las chicas, niñas, no hemos ganado nada. Dejen el bailecito, dejen la celebración, dejen la cosa. Pero es que vaya y dígale eso. Y entonces ya después los jugadores cada vez tienen más y más y más ego y más ego y más ego. Y es difícil, es difícil, Juanpa, lograr conseguir liderazgo, sobre todo en los cuerpos técnicos donde haya un enfoque técnico, táctico, de liderazgo, de psicológico, de motivación. Un técnico que reúna todo eso es muy complejo encontrarlo. Entonces, hay veces que son como o lo uno o lo otro, pero no juntan todo. Es bastante difícil. Es bastante difícil.
Cuando ya uno observa lo que se dio hace un año en la Copa América y la manera como los jugadores perdieron el enfoque por estar pensando en otras cosas, ya es ahí donde uno ve que nos falta mucho, nos falta mucho. Nos sobra talento y nos falta mentalidad. Bueno, Pipe, yo creo que eh, como sociedad, ahora dijiste algo muy cierto, que es algo que de pronto traemos de herencias de muchos años atrás. Un país que fue capaz de perder otro país y simplemente el presidente aceptó el perder a Panamá como departamento y que le armaran un canal en 1901 y lo aceptamos tal y como es. Y eso puede, le digo yo, es que esto viene de la historia, de la historia. La historia Sin de duda, Colombia es así. sin duda, sin duda, Entonces, sin eh, duda. Por eso digo que es un tema cultural, Juanpa, en todo aspecto, ¿no? Nosotros como Colombia, como país, porque claro, antes las chicas compiten de una antes compite. forma aceptable. Eh, Futbolísticamente me parece que son un equipo decente y que un equipo que ha logrado cosas que pudo haber logrado. Es que todavía recuerdo los Olímpicos del año pasado del partido contra España. Lo que pasa es que hay una tendencia y deportivamente hablando también es que no nos ayudamos, ¿sí? Porque el sinsabor está y en este caso, Juanpa, siempre y cuando la crítica sea enfocada a tener rabia por no lograr los resultados, pues es válida. Ya meterse con otros aspectos es más complejo. sí, sí. Sí, sí, sí. La crítica futbolística y sí. Yo creo que la crítica tiene que ir enfocada a mostrar una preocupación. Porque sí porque yo creo que la preocupación es válida, Juanpa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cada uno tendrá su teoría. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se logran los resultados? ¿Por qué se pierde por qué se pierde ante España en los Olímpicos de la forma que se perdió? ¿Por qué se pierde ante Brasil de la manera que se perdió sabiendo que estuvo en el marcador siempre y que Colombia jugó mejor? Y que incluso es decir, cuando Brasil te comete un autogol de la manera que lo comete, es decir, se nos está dando todo y después un baño de realidad y se junta todo, malas decisiones técnicas, rendimientos de pronto, una brecha entre titulares y suplentes que de pronto Un no hemos nerviosismo podido, que se va un apoderando. nerviosismo, Pipe, ver el resultado tan cerca y estar nuevamente y no concretarlo, es complejo. bueno, nerviosismo de estar sintiendo y ya con esta terminamos para dejarles a los oyentes para que nos comenten. Esto lo vamos a hablar la próxima semana sobre la selección Colombia ya masculina, dentro de un mes exactamente, pues no exactamente que estamos grabando el 5, pero el próximo 4 de septiembre Colombia juega contra Bolivia. Y nerviosismo tiene que estar sintiendo y de qué decisión va a tomar, porque estaban las buenas decisiones, qué decisión va a tomar Néstor Lorenzo, porque yo ahora, pues llámenme el capitán del positivismo, pero es que ante los hechos me remito. Ese mediocampo que se va a armar en Colombia, esa pelea por esos puestos, ¿cómo va Lorenzo a poner el dibujo táctico contra Bolivia? ¿Le va a dar castigo a John Jader Durán? ¿No lo irá a llamar? Pues yo creo que si no lo va a llamar, se le arregló todo, porque el no llamar a Durán le da cabida a Nelson de Osa, no tiene que sentar a James y puede poner a Lucho como un falso 9. Ahí, que nos dejen algunos comentarios. ¿Será que llama a Durán? ¿Será que lo sigue castigando? Pero a Bolivia hay que ganarle, porque es que si no le ganamos a Bolivia, vea que mejor ni vayamos al Mundial. No, no, sería, es decir, sería lamentable, ¿no? Sería avergonzante un resultado donde no se logren los 3 puntos en Barranquilla en un mes, Juanpa. Sí, sí. Contar con un buen inicio que tuvo John Arias en el Wolverhampton, ya marcó gol en amistoso, buen gol. Es decir, Juanpa,
Richard Ríos Y- quedó campeón de la Supercopa Correcto, en Portugal. correcto. Nelson de Hoy Osa vi, está llegando hoy al vi una buena Betis. foto, una muy buena foto con Cucho ahí los Sí, dos, ya encontrándose. Bueno que llegue a un país donde se habla castellano y pues obviamente donde haya colombiano también es una ventaja para De Osa, la adaptación será más rápida. Entonces son buenas decisiones o buenos destinos para el jugador colombiano. Y sin duda sería muy sorpresivo si De Osa no está en la convocatoria de septiembre, Juanpa. Lo digo por la tendencia anterior, donde no ha sido tenido en cuenta, no, es pero que hasta Angulo, el de Pumas, el que está jugando en Independiente, vea, ese muchacho ya ganó ese no, no, Juanpa, muchacho es que ya por se algo, ganó es una que llamada. jugó con ese gol que le hizo con ese gol que le hizo a Boca en la Bombonera. Llegó Juárez, mijo, ya lo conozco a Venga, usted de Nacional, véngase para acá, armó un bochinche en Independiente porque tenía una disputa ahí. Pipe, esta semana en esa Leagues Cup que están jugando, pues, en estos días fui a ver a James el viernes. Hoy es titular, ¿no? No, ya se acabó el partido, pero venía con una molestia, entonces no pudo jugar. Pero fue el partido, Pero ¿no, Juanpa? ¿O cuando? Sí, hoy ¿no? jugaba, sí, 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 contra sí, es Columbus, titular. perdieron 1-0. Pero te iba a decir que Angulo en estos días salió expulsado Keylor Navas y Angulo entró de arquero. Ahí tiene, si necesita un cuarto arquero, ahí lo tiene Lorenzo. No, no, y yo lo decía hace unos meses, Juanpa, teniendo en cuenta el nivel que Angulo había tenido, no solo con Nacional, el equipo campeón ya a finales del año pasado, sino también pues obviamente con lo que había mostrado con Independiente, es un jugador que ha tenido un crecimiento importante. Y teniendo en cuenta algunas dudas en el lateral izquierdo que Colombia ha presentado, que no es una posición donde se haya podido consolidar un jugador de manera muy firme, Como lo es Muñoz del otro como lo es lado. Muñoz de lateral derecho, que creo que tiene la posición absolutamente ganada. Me parece que sería una alternativa interesante tenerlo en cuenta y llamarlo. Que Lo pelee merece, por ¿no? el puesto con Borja Bueno, Mojica, Machado, con Borja Mojica. y Angulo Sí, son sí, como que los que han pelee por estado el... jugando últimamente. No Incluso tiene... hasta mete ahí en la conversación a Fuentes, que teniendo en cuenta que lo hizo bien con Fluminense también. Hay creo yo que Hay esos son los 5 que se cinco pelean laterales el puesto, izquierdos. total. Que Y esos se son los lo cinco pelean laterales y... izquierdos que tiene Lorenzo dentro del radar, ¿no? Me parecería a mí. Pero bueno, hasta te meto a Jason Suárez del Junior que está jugando. No, 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 Hasta, no, 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 guapa, pero por no, no, favor. no, No, no. está jugando muy bien, pero no sé si hasta se le. No, 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 estoy no, molestando, pero ha llegado bien de Deportivo Pereira Junior. no, no, Ha Pipe, llegado bien, ha llegado bien. Ya no, marcó gol incluso contra no, Chico. no. No, no, hablamos, nos vemos la próxima semana. No, no, felicitaciones por el triunfo del Gracias clásico, Juanpa. Muy bien, yo a sé que seguramente todos. lo celebraste. Sí, sí, sí. Pero tú sabes Buen lo triunfo que del yo equipo de pienso Dudamel. de los jugadores de la Liga Colombiana que llamen a la selección. Pero no, ya, no. Bueno, a menos que el partido sea en Barranquilla, bueno, no sé. Por eso te digo, no sé. No. Hablamos después. Bueno, nos Hablamos de vemos la ese tema próxima que semana. Gracias tenemos a todos mucho. por vernos, por escucharnos. Compartan el podcast, por favor. De verdad que lo hacemos con mucho cariño y bueno, espero que este episodio les haya gustado. Nos vemos la próxima semana. Chao a todos, Chao. gracias, gracias.